Bueno, pues dar las gracias al Ayuntamiento, a la Universidad de La Laguna, a todo el equipo que ha organizado estas jornadas y sobre todo a vosotras y a vosotros por haber venido a escucharlas y a participar de ellas. Lo que yo os voy a presentar tiene que ver con toda esta cuestión de que los derechos de las personas LGBTI son derechos humanos, pero sobre todo basado en el ámbito educativo, que es donde yo y, bueno, otras personas que van a hablar a lo largo de la jornada hemos venido trabajando. Sí que me gustaría comentar un par de cosas al hilo de lo que se ha dicho en la presentación, ¿no? Por ejemplo, esto de que no sea necesario que se celebren. Bueno, a día de hoy todavía no hay ninguna declaración de Naciones Unidas reconociendo que la sexualidad al margen de la reproducción o los derechos de las personas LGBTI son derechos humanos. Tened en cuenta que hasta el año 93, después de casi más de un siglo de lucha del feminismo, Naciones Unidas no reconoció explícitamente que los derechos de las mujeres eran derechos humanos y todavía no lo hemos conseguido con el tema de la orientación sexual e identidad de género. O sea que, por desgracia, como decía la teniente de alcalde, todavía nos queda recorrido. Y también deciros que, claro, el vicerrector nos ha puesto una losa, ¿no? Esto de que las personas LGBTI somos muy creativas y yo vengo con mi PowerPoint súper clásico y tradicional. Menos mal que le he puesto ahí unos colorines en la esquina que ya le da un poco más de creatividad y eso no sé si me permite estar en el grupo de los colectivos creativos. Bueno, la presentación... voy a ponerme el tiempo para no pasarme. La presentación, básicamente la idea es comentaros algunos conceptos desde los cuales venimos trabajando toda la cuestión de la diversidad sexual e identidad de género en los centros educativos, pero que sirven también para otros espacios. Después, pasaros algunos datos y al final os voy a presentar una guía que se llama Abrazar la diversidad, que hemos hecho para el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, que está colgada libremente en Internet, por si os apetece, dentro de esta idea de que la diversidad es una oportunidad para educar, y entonces, bueno, ahí tenemos varios recursos, buenas prácticas y demás. A ver. Ahí es que lo he apagado. Sí. Bueno, antes de empezar, hay una cosa que nosotros solemos comentar, que es recordar que todos y todas somos sexistas y todos y todas somos homófobos. ¿Por qué? Porque todos y todas hemos sido educados en el sexismo y en la homofobia. Si empezamos diciendo, bueno, yo no soy sexista o yo no soy homófobo o homófoba, es un mal punto de partida, porque no vamos a ver esos prejuicios, igual que el racismo, igual que el clasismo, en los que vamos siendo socializados y que tenemos dentro y que seguimos recibiendo constantemente mensajes conscientes o inconscientes que van reforzando ese sexismo y esa homofobia. Además, bueno, desde nuestro equipo siempre trabajamos pensando que la homofobia, en todas sus formas, como vamos a ver ahora, forma parte del sistema de desigualdad entre hombres y mujeres, forma parte de ese sistema de desigualdad de sexo-género. Y como os voy a presentar, si no se trabaja la homofobia, difícil es que trabajemos la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, lo que os voy a contar parte de una serie de antecedentes, de una serie de investigaciones que venimos haciendo en un equipo de muchas personas a lo largo de más de 10 años ya, y que yo os lo estoy contando, pero no es que lo haya hecho yo, sino que es un trabajo colectivo. Hasta ahora casi toda la investigación que se había hecho es desde la universidad y desde las asociaciones y casi siempre centrado en secundaria. Luego Mercedes Sánchez nos va a contar la experiencia que tuvimos y que ella coordinó en infantil y primaria, de eso nos voy a hablar. Había algo de futuros docentes, no había mucho de profesorado. Y sobre todo una cuestión muy importante es que en tema de investigación, ya que estamos en un marco que también tiene que ver con la universidad, nos parecía importante y nos parece importante que el Estado tiene que asumir también su responsabilidad, ¿no? Que el Estado también tiene que saber qué está pasando en los centros educativos que se había hecho los chicos de la universidad, que no son heterosexuales o que se salen de las normas, las asociaciones y casi en el año 2011 el Instituto de la Juventud Sánchez nos va a contar la experiencia cuantitativo y bueno, algunos de los resultados os los voy a contar también ahora. Respecto al tema de los conceptos, bueno, yo voy a hablar de homofobia, luego os voy a explicar los distintos tipos de homofobia, pero bueno, la homofobia sería esa actitud hostil hacia las personas, hacia la homosexualidad o las personas que
que son homosexuales o bisexuales o que salen de la norma de la sexualidad, ahora lo vamos a ver, y este rechazo puede ir desde la exclusión, desde el dejar de lado, eso ya es una forma de acoso escolar, si habéis trabajado el tema del acoso escolar, que toda tu clase te deje de hablar o que haya un grupo de WhatsApp y esté todo el mundo menos tú, eso es una forma de acoso. Hasta la violencia que puede ser verbal, el insulto, la amenaza, la burla, la risita cuando alguien habla y ya llegando a la violencia física, empujones o palizas que, como hemos visto, como vamos a ver en el estudio del INJUVE, salía que están presentes aún en los centros educativos. Y una cuestión muy importante es que el concepto de fobia a veces es bastante problemático, luego lo vamos a ver también. ¿Por qué? Porque la fobia nos hace pensar en que es un rechazo irracional que tiene uno personalmente, ¿no? Como quien tiene fobia de montarse en un ascensor o quien tiene fobia a los pájaros, y es algo que te pasa a ti. Pero la homofobia no es algo individual ni es algo irracional, es un prejuicio social, es como el sexismo. Es decir, lo aprendemos todos y todas, como hemos dicho al principio, y por lo tanto no se puede abordar solo desde la perspectiva individual, es lo mismo que la violencia de género, es una cuestión estructural y tenemos que cambiar todas las estructuras si queremos acabar con la homofobia. ¿Y contra quién se dirige la homofobia? Por supuesto, contra las personas que sienten atracción o deseo sexual por las personas de su propio sexo, bien sean gays, lesbianas o personas bisexuales, y muy importante, porque a veces esto se nos olvida, la homofobia también se dirige contra todas las personas que se saltan las normas del género, ¿no? Es decir, que si te han puesto personas que no se identifican con esa etiqueta que te pusieron al nacer, te pusieron una etiqueta de niño, te pusieron una etiqueta de niña, y tú no te identificas con esa etiqueta, vas a sufrir homofobia. Pero además lo van a sufrir todas las personas que, sea cual sea su orientación sexual, se salten las normas de género. Es decir, que un niño que no haga cosas de niño, aunque sea heterosexual, o un hombre que no haga cosas de hombre, aunque sea heterosexual, también le van a llamar maricón y también van a sufrir la homofobia. Y lo mismo con las niñas. Entonces, esto es muy importante porque la homofobia nos constriñe a todos y a todas en unos roles de género que no nos dejan crecer y desarrollarnos en todo nuestro potencial y en todas nuestras capacidades. Entonces, la homofobia se dirige, resumiendo, contra quien se salta la heteronormatividad y contra quien se salta los roles de género. Pero fijaros, una cosa muy importante es que en el caso de los varones, la homofobia es el principal instrumento de control de la masculinidad. Es decir, la homofobia es el instrumento social para que los hombres hagamos cosas de hombres y para que los niños hagan cosas de niños. Es más, la masculinidad incluye la homofobia. Como nos dijo un chico aquí precisamente en Canarias, bueno, en Gran Canaria, estábamos en un instituto haciendo observación participante y un chico nos dijo, bueno, es que despreciar a los gays te hace más macho. Es decir, que si tú quieres ser machote, si tú quieres ser masculino, vas a tener que hacer esa performance de que al que le haya tocado la etiqueta de maricón o de marica de la clase, tú también te vas a reír de él, tú también vas a hacer chistes y tú también le vas a dejar de lado. Y fijaros, lo peor, y esto los varones que estamos en la sala, si queréis lo podemos discutir luego, lo peor que se puede ser como hombre, y nosotros lo aprendemos desde chiquitito, es que te llamen maricón, ¿no? Es decir, ese es el peor insulto que te pueden poner. Y eso se aprende desde pequeño y entonces siempre todos tenemos como hombres el miedo a que nos pongan esa etiqueta porque sabemos todo lo que viene detrás, que la gente va a dejar de hablarte, que no vas a ligar con chicas si eres heterosexual, que te van a dejar de lado, etcétera, etcétera. Y por eso, en todas las encuestas y en todos los trabajos que se han hecho de investigación, los hombres en general son más homófobos, los chicos, que las chicas, y también sufren más la homofobia. Entonces, hay una relación directa entre homofobia y masculinidad, porque incluso en algunos casos puede haber chicos que a nivel individual pues les dé igual que a su compañero le gusten las chicas o no sea masculino o lo que sea, pero delante del grupo, como hemos dicho antes, tienen que mostrar ese rechazo. Entonces pensamos, y estamos aquí con la Concejalía de Igualdad, y a mí la verdad es que me parece muy lógico y muy loable que la Concejalía de Igualdad también se encargue de estas cuestiones, porque no se puede trabajar la igualdad sin trabajar la homofobia, porque para trabajar la igualdad no se puede trabajar solo con mujeres, también hay que trabajar con varones, y para que haya un cambio en la masculinidad vamos a tener que superar esta cuestión de la homofobia, porque el primer paso hacia la igualdad para los varones es perder el miedo a que te llamen maricón, seas o no homosexual. Es decir, tú vas a hacer, yo qué sé, vas a limpiar, vas a cuidar, vas a hacer todo lo que no corresponde a la masculinidad si te da miedo lo que piensen los demás o que los demás piensen que tú eres homosexual.
Entonces, al final, la homofobia la sufrimos todos y todas. Esto es algo que me parece importante, que no solo lo sufren las personas que son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Y aunque nosotros hablamos de homofobia, sí que es importante señalar que bajo este término paraguas metemos las formas específicas de homofobia. Por ejemplo, la lesbofobia, que es la discriminación específica que sufren las mujeres lesbianas, las mujeres homosexuales, que, fijaros, no solo es que estén más discriminadas como mujeres que el resto de mujeres por ser homosexuales y como homosexuales que el resto de homosexuales por ser mujeres. Y es que no es que esto se multiplica y además va a haber formas específicas que se reproducen en los centros educativos. Por ejemplo, las mujeres lesbianas y las chicas lesbianas están mucho más expuestas al acoso sexual que el resto de mujeres heterosexuales. No nos da tiempo a explicar por qué, pero bueno, esto sale en todos los estudios. Es decir, que si una chica dice que es lesbiana, va a tener algunos compañeros que van a querer ligar con ella, precisamente porque es lesbiana. Y esto es acoso, porque tú dices que no te gustan los chicos y de repente tienes a chicos que intentan ligar contigo. Después tenemos la bifobia, que es el acoso sexual, claro. Tenemos la bifobia, que es el acoso específico que sufren las personas bisexuales, porque vivimos en una sociedad binarista, ¿no? Esto de meternos en cajones, los hombres, las mujeres, o homo, hetero, y todo lo que se salga de ahí nos descoloca mucho. Entonces, fijaros, es más fácil aceptar que un hombre sea gay, que una mujer sea lesbiana, a que te gusten los chicos y las chicas. Porque eso, ¿cómo va a ser? Eso es que haces a todo, es que eres una guarra, es que eres gay pero no lo tienes claro. Y bueno, en las encuestas sí que salen, en las que hemos hecho en centros educativos, que las personas bisexuales tienen más dificultades que los gays y las lesbianas, más dificultades de encontrar pareja, incluso hasta el punto de que hay gente que dice, por ejemplo, yo tengo un amigo que es bisexual, dice, mira, yo es que digo que soy gay, porque me es mucho más fácil para relacionarme con los demás y para no tener problemas. Después estaría la transfobia, que es la homofobia específica que sufren las personas trans, y que ya lo veremos, bueno, no nos va a dar tiempo a verlo, pero también lo mismo, los chicos y chicas trans son los que tienen más dificultades en los contextos escolares, son los que tienen más altas tasas de abandono escolar, más posibilidades de pensar en el suicidio, más posibilidades de abandono escolar, y en general en la sociedad son las personas que sufren más agresiones físicas y violentas. Y después tendremos lo que llamamos plumofobia, que ahora también se llama intolerancia de género, que sería esta idea que hemos comentado al principio de, bueno, te permitimos que te saltes la heteronormatividad, es decir, te permitimos que seas un chico al que le gusten los chicos o una chica a la que le gusten las chicas o las dos cosas, pero no tengas pluma. Es decir, no tienes por qué ser una loca, no hables tan alto, no muevas tanto las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso si eres chico, y si eres chica, pues chica, arréglate un poquito, vístete, ponte un vestidito, no vayas con camisas, es decir, sé femenina aunque seas lesbiana, ¿no? Y esto se aplica no solo a las personas LGBT, que también, como hemos dicho antes, también tenemos todos estos tipos de homofobia, sino que también se aplica a todas las personas heterosexuales que se salen de las normas de género. Es decir, que un chico con pluma, aunque sea heterosexual, pues también le van a llamar maricón. Bueno, y luego el concepto este de LGTB-fobia, que bueno, ya lo habréis visto y que intenta ser un poco este concepto paraguas. No voy a entrar a problematizarlo porque si no se me va el tiempo. Después tenemos la cuestión de la heteronormatividad, que sería la idea, y esto pasa mucho cuando vamos al aula, que llegamos a un aula y pensamos que todo el mundo es heterosexual y nos dirigimos al alumnado pensando que todo nuestro alumnado es heterosexual. En las investigaciones que nosotros hemos hecho, que preguntábamos a la gente por su deseo sexual, efectivamente, la mayoría de estudiantes muestran un deseo heterosexual, pero hay un porcentaje, en torno al 15%, y fijaros que esto es en una encuesta, que se atreven a escribirlo y a ponerlo, que no se sitúa en ese paraguas de la heterosexualidad. En torno a un 5% muestra algún tipo de deseo bisexual u homosexual, y un 10% que no se define, que pone prefiero no responder, o que directamente no responde, ¿no? Y esta heteronormatividad, fijaros, a ver si sale, este dibujillo, ¿no? Hay una mujer que acaba de dar a luz y entonces la matrona coge al bebé y dice, ha sido lesbiana, ¿no? Y entonces, pues a partir de ese momento, todo el mundo empieza a tratar a ese bebé pues como una lesbiana. Esto, claro, tendría un impacto en su vida, ¿no? No sabemos si el bebé es lesbiana o no es lesbiana. Bueno, pues esto es lo que nos hacen a todos y a todas cuando nacemos. Nos cogen, nos levantan, nadie lo dice, pero todo el mundo está pensando, ha sido heterosexual. Y a partir de ese momento todo el mundo te va a tratar como si fueras heterosexual, lo seas o no lo seas. Y otra cuestión que también nos resulta muy interesante a nosotros y a nosotras para hacer la investigación,
pero yo creo que es muy interesante para la intervención, para la intervención en el aula, es ver que la homofobia actúa, la homofobia con sus diversas formas, actúa de formas muy específicas. Por ejemplo, tendríamos una homofobia cognitiva, que está en el ámbito del pensamiento, ¿no? En el ámbito de lo cognitivo. Yo creo que las lesbianas son enfermas. Yo pienso que los bisexuales hacen a todo. Yo creo que las personas del mismo sexo no tendrían que tener derecho a casarse. Está todo en el ámbito de lo cognitivo, ¿vale? Pero luego tenemos el ámbito de lo afectivo. Por ejemplo, cuando íbamos a los centros y preguntábamos a la gente, sobre todo a los chicos, ¿qué harías si tu compañero fuera gay? Y entonces respondían dando un saltito, apartándose. O sea, no es una respuesta cognitiva, es una respuesta que sale desde los sentimientos. Un concepto que repiten mucho es el concepto de asco, ¿no? O, por ejemplo, con una madre que entrevistamos también en Gran Canaria, ella nos decía, a mí, bueno, vivían más palomas, dice, yo no creo que los gays sean enfermos o no se puedan casar, es más, yo nunca rechazaría a mi hijo si fuera gay, pero yo voy por la calle y veo a dos hombres de la mano y a mí hay algo aquí en el estómago como que se me revuelve, ¿no? Entonces sería, bueno, no tienes una homofobia cognitiva, no tienes una homofobia conductual, pero tienes una homofobia afectiva. Y daros cuenta que cambiar eso tiene que abordarse de forma distinta a cuando trabajamos la homofobia cognitiva. Y de hecho es mucho más difícil cambiar la homofobia afectiva que la cognitiva. Normalmente, una estrategia que suele funcionar mucho es tener personas cercanas que sean LGBT, porque ahí es cuando se pone en cuestión esa homofobia cognitiva, porque ahí es cuando se va desmontando ese rechazo cognitivo. Después tendríamos la homofobia conductual, es decir, si esto se reproduce en comportamientos de rechazo o de exclusión o no, ¿vale? Porque yo puedo pensar y creer, pero yo no voy a dejarte nunca de lado porque seas lesbiana. Este es el discurso de muchas personas de para mí los gays son enfermos y me dan asco, pero bueno, yo tengo muchos amigos gays, ¿no? Bueno, entonces no tendrás a lo mejor conductual, pero tienes cognitiva y afectiva, desde luego. Bueno, si te das asco no creo que tengas muchos amigos. Después tenemos otros tres tipos que son como más sutiles, pero que son también muy interesantes. Uno es la homofobia liberal. Es esta idea de que el espacio público es heterosexual y tiene que seguir siendo heterosexual. Y la homosexualidad, si se da, o la bisexualidad, que se dé en el espacio privado. Es decir, pues eso, que si yo voy por la calle con mi novia de la mano y me doy un beso, nadie me va a decir nada, pero si voy por la calle con mi novio de la mano o me doy un beso, hay gente que se puede sentir legitimada, o que se siente de hecho, para insultarme, para reírse, o en casos más extremos, para agredirme físicamente, ¿no? O este discurso, bueno, de llegas el lunes al trabajo o al colegio y te dicen, bueno, ¿y qué tal el fin de semana? Pues nada, estuve con mi novia en el cine, o si eres chica, estuve con mi novio en el cine y vi, y te preguntan, pues ¿qué película viste? Pues tal. Y si dices, no, eres una chica y dices, no, estuve con mi novia en el cine, y dices, jolín, como sois las lesbianas, qué pesadas todo el día con el rollo del lesbianismo, siempre con la bandera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto seguro que lo habéis escuchado, ¿no? Es decir, el espacio público tiene que ser heterosexual y la homosexualidad siempre se tiene que quedar en ese espacio privado. Después tendríamos la homofobia pasiva, y fijaros, esta es muy interesante para los centros escolares, es, bueno, yo no agredo, yo no excluyo y tal, pero ante las situaciones de homofobia, pues miro para otro lado, no intervengo, esto no va conmigo porque yo no soy LGBT, bueno, hay una profesora bisexual en mi colegio, si ella no dice nada, ¿por qué voy a hacerlo yo? Y este es un problema muy grande porque en los centros educativos, porque, fijaros, la mayor parte de chicos y chicas muestran actitudes respetuosas con la diversidad sexual, en torno al 70-80%, más las chicas que los chicos. Y entonces dices, si la mayor parte de los chicos son respetuosos, ¿por qué sigue habiendo homofobia en los centros educativos? Bueno, porque hay un 20-30% que no es respetuoso, que insulta, que 2 o 3 chicos de tu clase te pueden hacer la vida imposible y las otras 27 personas, incluido muchas veces el profesorado, está mirando para otro lado. Y eso es lo que hace que la homofobia, esta homofobia pasiva, se mantenga en los centros educativos. Y después tendríamos la homofobia institucional, es decir, que es la que ocurre cuando todos estos tipos de homofobia son asumidos por las instituciones. Es decir, cuando los hospitales, cuando los estados, cuando las empresas asumen, cuando el sistema educativo asume estos postulados homofóbicos o transfóbicos. En este sentido también pues, felicitar al ayuntamiento, ¿no?, que tenga un programa específico y que tenga acciones específicas de políticas públicas, porque yo creo que es un paso muy importante. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del acoso escolar por homofobia?
No voy a entrar mucho, pero hay 100.000 estudios en España y fuera de España, pues consecuencias educativas, bajada del rendimiento, aumento del absentismo, fracaso escolar, abandono escolar, consecuencias psicológicas, la merma de la autoestima, el dolor. ¿Cómo se mide el dolor? ¿No? El sufrimiento de todas las personas que sufren acoso por homofobia o transfobia. El riesgo de suicidio es mucho mayor entre adolescentes que no son heterosexuales o que son trans. Y esto no quiere decir que todos los chicos y chicas que sean LGBT se vayan a suicidar, simplemente, y eso lo dan todos los estudios, que hay un riesgo más alto. Fijaros, aquí en España se hizo uno, coordinado por Jesús Generelo, que el 43% de chicos y chicas, ahí no había personas trans, lesbianas, gays o bisexuales, que habían sufrido acoso escolar había pensado en suicidarse, y el 17% lo había intentado. Y aquí no está quién lo hizo, quién se suicidó, porque claro, esos son los grandes silenciados. Nosotros en todo el tiempo que estamos trabajando, escuchas situaciones donde la gente te cuenta que ha habido chicos o chicas que se han suicidado por su orientación sexual. Al principio, en el año 2005, hubo un caso de una profesora que nos escribió y nos dijo: mira, es que en mi centro a un chico le hacían la vida imposible, le llamaban maricón, le dejaban de lado, bueno, todo esto que os hemos contado, y cuando se enteraron en su casa, su padre le dio una paliza y el chico se suicidó. Pero nadie, obviamente, ni en el centro ni de la familia, explicó por qué se había suicidado ese chico, ni puso el nombre de que se había suicidado porque estaba sufriendo acoso escolar por homofobia. Bueno, a veces también cuando trabajamos estos temas nos dicen: bueno, pero es que acoso hay de mucho tipo, también te acosan por si estás gorda, o también te acosan si eres bajito, o si llevas gafas, o si tienes las orejas muy grandes. Sí, pero ¿qué es lo específico del acoso escolar por homofobia y transfobia? Primero, que es el principal motivo de insulto, discriminación, exclusión y acoso entre iguales en los centros educativos. Fijaros, la UNESCO ya ha sacado un informe diciendo que este es un problema universal, que se da en todos los países y en todas las culturas, y en todas las clases sociales, etcétera, etcétera. El Ministerio del Interior lleva ya 2 años recogiendo cuando hay delitos de odio, es decir, agresiones físicas que se denuncian ante la policía, y dice: bueno, ¿y cuál ha sido el motivo? Racismo, diversidad funcional, lo que fuera. La identidad de género y la orientación sexual es el principal motivo de agresiones recogidas por el Ministerio del Interior. Esta encuesta que yo os comentaba del INJUVE, 3 de cada 4 chicos y chicas habían presenciado rumores, insultos y burlas en sus centros educativos contra personas LGBT, y el 6,5% había visto palizas. Y por ejemplo, este es un estudio del British Council en 9 países de Europa, y fijaros, preguntaban: ¿cuáles son las principales razones para burlarte de tus compañeros o compañeras? No sé si se ve, pero la primera es la orientación sexual. Después la apariencia física, la raza, temas de ropa, etcétera, etcétera. Y en los que nosotros hemos hecho, el de diversidad y convivencia, que es un estudio que también hicimos bastantes, colaboró mucho institutos de aquí de Canarias, de Gran Canaria, de Tenerife, de La Palma, también salía que, de nuevo, todo el tema de identidad de género y orientación sexual siempre está entre los principales motivos de burlas y de exclusión. Bueno, la segunda cuestión sería la invisibilización. Ahora ya estamos empezando a hablar, pero fijaros que durante muchos años se hablaba de acoso escolar y no se nombraba el acoso escolar por orientación sexual, cuando todo el mundo puede mirar a su escuela o a su centro educativo y saber que había alguien a quien se le hacía la vida imposible por este tema, ¿no? No se visibiliza. Y vamos a los centros y dice: no, en este centro no pasa eso, porque es que no hay ningún chico que sea gay o lesbiana o bisexual o transexual. Ah, bueno, un centro de 1.200 estudiantes, no hay ningún chico, ningún profesor, ninguna profesora. Luego, claro, cuando te pones a preguntar a la gente, pues sí que los hay, y además en muchos casos están sufriendo discriminación. Y este silencio sobre la presencia o sobre los casos de discriminación lo que hace es avalar las agresiones, porque si no pasa nada, la gente dice: bueno, si yo a este le llamo maricón o le llamo, yo qué sé, cualquier travelo, lo que sea, y no pasa nada, es que este tipo de insultos sí que lo puedo seguir diciendo en el centro escolar, porque nadie hace nada. Refuerza entonces a los acosadores y minimiza a las víctimas, porque tú también como víctima estás aprendiendo: bueno, pues esto está bien, o sea, sí que tienen derecho. Por ejemplo, yo hice en una entrevista a un chico, le preguntaba: ¿tú has sufrido alguna vez discriminación y tal y cual? No, yo nunca, no sé qué, no sé cuál. Ya le pregunté, digo: ¿y en el instituto? Bueno, en el instituto lo típico, pues me pegaban collejas y eso, ¿no? Me recordaba un poco a lo de mi marido me pega lo normal. Bueno, pues si eres gay y te llaman maricón, pues bueno, que te peguen collejas es algo normal. Por eso es importante visibilizarlo y por eso es importante este tipo de jornadas. Bueno, en muchos casos, frente a otros tipos de acoso, si a ti te insultan porque tienes las orejas grandes, porque te llaman moro o porque estás más gorda, probablemente vayas a casa y lo cuente.
El problema es que muchas veces los chicos y chicas que sufren acoso por homofobia y transfobia tienen miedo de contarlo en casa porque no saben si sus padres les van a apoyar y a veces incluso aunque los padres les vayan a apoyar, ellos no lo saben y no se atreven a contarlo. Bueno, la cuestión del contagio del estigma, si a mí me llaman gordo y mi amiga no está gorda, a ella no la van a llamar gorda. Si a mí me llaman moro y mi amigo no es moro, a él no le van a llamar moro o mora, lo que sea. Pero si a mí me llaman gay y mi amigo sigue siendo amigo mío y sale en mi defensa, hay una especie de contagio del estigma en el cual a él también le van a llamar gay. Fijaros, un caso de acoso que pasó en nuestra universidad, una chica le escribió a otra chica por el Facebook que le gustaba y tal y cual, la otra le dijo, mira, yo tengo novio, y el día de los enamorados le mandó un corazón o un dibujito así de una flor, o no sé muy bien lo que fue. Bueno, a partir de ese momento toda la clase dejó de hablarle a la chica, y menos una persona, y esa persona que hablaba a esta chica, también todo el mundo dejó de hablarle a ella. ¿Entendéis? Es decir, se produce un contagio del estigma. Bueno, el horizonte de la injuria, aunque a mí no me estén llamando maricón, si yo estoy callado, nadie me dice nada, pero están insultando a otra persona de la clase, yo sé que en el momento en el que yo o los demás piensen o yo diga que yo soy gay, también voy a sufrir esos insultos. Y el continuo de la homofobia, que este es un tipo de agresiones que se da en todos los espacios, que se puede dar, que hay un riesgo de exclusión con las amistades, en la televisión, en la calle, en la parroquia, con la familia, etc. Y sobre todo este problema de la normalización de la homofobia, ¿no? La idea de que, bueno, sí, dicen esta palabra, pero eso no quiere decir, quien usa maricón es que realmente no te está insultando, eso es como una cosa que se dice entre amigos o no tiene intención de herir, etcétera, etcétera. Fijaros, en el Mundial de Fútbol, el último, hubo una polémica, si lo seguisteis, porque la hinchada mexicana llamaba puto a, creo que era el portero del otro equipo contra quien estaban jugando. Y fijaros, frente a los insultos racistas o insultos de otro tipo que se dan en los estadios, enseguida se actúa, se corta, se ponen multas, se cierra y tal. Aquí, en España y en otras partes del mundo, vemos que 100.000 personas perfectamente pueden llamar maricón a un jugador y no pasa nada, por supuesto. Pero fijaros el argumento cuando pasó esto en el Mundial, porque claro, hubo quejas y tal. Esto es del País. Dice, en medio del delirio futbolístico se ha colado en estos días el debate lingüístico. Esto no estamos hablando de discriminación, estamos hablando de un debate lingüístico. No pocos han defendido que el insulto, de tanto decirlo, ya no es insulto. Al menos mientras que dura el partido. Fijaros el argumento. Llamar puto, bueno, puto es maricón en mexicano, por así decirlo. Al portero ya es una tradición mexicana, una costumbre, un ejercicio más de libertad de expresión dentro del teatro que se vive en el campo, ¿no? Es decir, esta normalización de la discriminación. El problema es que la FIFA les dio la razón, es decir, la FIFA dijo, es verdad, esto es una tradición, esto no es un insulto, como lo repetimos mucho ya, no pasa nada, nadie se va a sentir herido. Entonces, ¿por qué no se hace, a veces por qué no se actúa? ¿Por qué existe esta homofobia pasiva? Pues puede ser, bueno, en primer lugar, por esta invisibilización, el no ver que existe la diversidad sexual, el no ver que existen las agresiones por homofobia y transfobia, el no identificar el origen homofóbico o transfóbico de esas situaciones, el normalizarlo, ¿no? Esto no es un insulto. Por eso es importante nombrar y visibilizar. Y otro argumento que nos hemos encontrado a veces es que, bueno, es que esto es una cuestión política o esto es una cuestión religiosa. Recordad, ninguna religión y ningún partido político defiende la discriminación ni el insulto en los centros escolares ni en ningún otro espacio, y esto hay que decirlo bien alto y bien claro, porque que me enseñen a mí qué partido político o qué religión mayoritaria está diciendo esto. Y simplemente comentaros que ahora acabamos de presentar una guía que se llama Abrazar la diversidad, propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico. Bueno, la hemos hecho para el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ya me lo he aprendido, de tanto decirlo. Bueno, tiene varios apartados y un informe que tenéis, si os interesa, en la web del Instituto de la Mujer. Si entráis en el Instituto de la Mujer, a mano derecha, tenéis ahí un listado, pincháis y ahí aparece esta guía. Y os voy a contar porque me parece interesante porque, bueno, tiene varios apartados. Hay un apartado de introducción y fijaros, estamos hablando de derechos humanos. Como os he dicho antes, la UNESCO dice que el acoso escolar por homofobia y transfobia es un problema universal y que impide el acceso a una educación de calidad para todos y todas. Y este es un derecho humano fundamental. Es decir, la homofobia y la transfobia están impidiendo que muchas personas no tengan acceso a ese derecho humano. Entonces sí que hay que recordar que los derechos de las personas LGBTI son derechos humanos. Y además impide el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a una vida libre de violencia, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, los derechos humanos
sustentan el que nosotros trabajemos estas cuestiones en clase. Y si queremos que se respeten los derechos humanos de todos los chicos y todas las chicas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, tenemos que abordar estas cuestiones en clase. También la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, y no sé si conocéis los principios de Yogyakarta, esa palabra que tenéis ahí tan larga. Si os interesa podéis echarle un vistazo, porque es un intento de cómo podemos recoger los derechos de las personas LGBTI como derechos humanos. Es una declaración que no es una declaración oficial de Naciones Unidas, pero sí que ha tenido mucha repercusión, porque sería ese intento de convertir los derechos humanos de las personas, los derechos de las personas LGBTI, que se reconozcan como derechos humanos. Y otra cuestión que nos parece importante: la diversidad sexual, la diversidad familiar, la diversidad de identidad de género no es un problema, es una oportunidad. Es una oportunidad educativa, porque en los centros educativos estamos para educar, para enseñar. Entonces, cuando se dan estas situaciones, tenemos que aprovechar para educar en la diversidad, y la diversidad como algo positivo. Ya lo ha dicho también antes el vicerrector, ¿no?, que la diversidad es un valor positivo que hace más ricas todas las sociedades y todas las comunidades. Bueno, ya he hablado de diversidad, digo por ir terminando. Tenéis un montón tenéis ejemplos de buenas prácticas internacionales, por ejemplo, como en Argentina han sacado un programa nacional de educación sexual integral, donde, porque claro, otro problema que tenemos es que en nuestro sistema educativo no hay educación sexual, no sé si habéis dado cuenta. En esto somos muy mojigatos y una excepción en el mundo, porque casi todos los sistemas educativos contemplan la educación sexual, con asignaturas específicas, con tiempos reservados. Y a nosotros y nosotras, como mucho, pues quizás viene alguien un par de horitas, nos da un taller y sale, ¿no? Entonces, este es un derecho de los niños y las niñas. Y han creado un programa en el que de cada centro escolar de toda Argentina tienen que ir al menos dos personas que tienen una formación de 4 días en educación sexual integral, en general, y ahí se incluye la diversidad sexual. Y luego van a sus centros y replican este programa. Y cuando yo estaba en la presentación de este programa, la coordinadora dijo: bueno, es que claro, solo hemos formado a 80.000 docentes en este tema y tal, claro. Dice, madre mía, imaginaos formar a 80.000 docentes en cursos de 4 días, claro, porque los docentes y las docentes también dicen: jolín, es que nos estáis pidiendo que trabajemos unos temas que tampoco sabemos trabajar, que nadie nos ha formado en esto, ¿no? Y entonces, claro, cuando alguien le dijo, yo le comenté, digo, hombre, pues 80.000 docentes, pues es una apuesta política bastante y de políticas públicas bastante importante. Y me dijo, es que no sé si me dijo 1 millón, dice, es que en Argentina tenemos 1.100.000 docentes. Entonces nos faltan muchos por formar, ¿no? Entonces me parece que esto es un reto estructural y tenemos que pensar a lo grande, porque es un cambio estructural, como hemos dicho, la cuestión de la homofobia, igual que la cuestión de la violencia de género, etcétera. Bueno, recogemos ahí alguna serie de buenas prácticas, ponemos Canarias, porque también, aunque no lo creáis o no, queda mucho por hacer, pero en Canarias es de los sitios donde más se está haciendo, con todos los programas de acreditación en igualdad, etcétera, etcétera. Hay ejemplos de centros educativos, yo sé que en las jornadas vamos a tener, entonces no voy a incidir en esto. Hay propuestas de recomendaciones para las administraciones públicas, hay una guía de acción con recomendaciones para prevenir, porque todo esto al final no se trata de que cuando haya acoso escolar por homofobia o transfobia sepamos qué hacer. Como se ha dicho al principio, lo que se trata es de que no haya acoso escolar por homofobia o transfobia. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que este tipo de situaciones no se den? Que cuando se den, las detectemos y que sepamos cómo intervenir. Para ir acabando, voy a pasar esto un poquito rápido porque lo podéis mirar en la guía. Tenéis una guía de recursos con 50 recursos que hemos seleccionado para infantil, primaria y secundaria. Si veis aquí las fichas, en estas fichas todos están disponibles en Internet, podéis pinchar y, por ejemplo, un recurso que probablemente os presente ahora Merce, que es la guía esta de Somos como somos, pues la tenéis enlazada dentro de nuestra guía. Es decir, pinchas ahí y te lleva a la guía de Somos como somos. Y por último, como estamos hablando de derechos, sí que le quiero dedicar, yo creo que para 2 o 3 minutos sí que me da todavía, sí. Un segundito a un trabajo que ha hecho una compañera que forma parte de esta guía, Marina Sáenz, que es de la Universidad de Valladolid, que se ha revisado todo el aparato legislativo a nivel estatal y también hasta donde ha podido a nivel autonómico, y ha visto que en nuestro sistema no hay ninguna norma que permita la discriminación, ninguna, como no podía ser de otra manera, claro. Y por lo contrario, hay un mandato general
de no discriminación y de erradicación de la violencia. Eso sí que está claro. Y a eso nos podemos agarrar legalmente cuando queramos trabajar estas cuestiones en clase. ¿Qué es lo que pasa? Que al no haber tampoco normas específicas que hablen sobre la cuestión de la diversidad sexual, de la orientación sexual, de la identidad de género, pues queda al libre albedrío de los centros, de los docentes, de las comunidades autónomas que quieran trabajarlo o no. En Estados Unidos hay un trabajo de Stephen Russell y su equipo que revisaron en todos los estados si había normas enumerativas, es decir, si cuando se trabajaban todos los temas de la convivencia y la no discriminación en los centros educativos, las normas estatales, estados serían como las comunidades autónomas nuestras, ¿no?, dicen, enumeran la orientación sexual y la identidad de género. En aquellos estados donde se enumera, existen muchas más políticas públicas y muchas más intervenciones que en los estados donde no se enumeran. Entonces, la enumeración, que esto aparezca en las leyes, que esto sea explícito, es algo muy importante. Bueno, por supuesto, podemos recurrir a la Constitución. La LOMCE también tiene, aparte de estos mandatos generales de no violencia y de no discriminación, tiene un artículo específico donde se señala que se habla en concreto del género, la orientación o la identidad sexual. O sea, que incluso en la LOMCE, y además el preámbulo de la Ley de Educación, que sabéis que la Ley de Educación fue modificada por la LOMCE, pero una no cambia a la otra, sino que sigue vigente. Y el preámbulo sigue vigente, en el que dice que uno de los objetivos de la educación en este país es el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual. O sea que la ley sigue estando ahí. Hay muchas otras leyes y luego por comunidades autónomas pues también analizamos qué comunidades estaban haciendo qué, si tenían planes específicos para la erradicación de la homofobia y la transfobia en los centros educativos, si tenían programas específicos, si tenían planes de personal docente. Y fijaros, esto es muy interesante porque a veces las leyes y los planes están ahí y se quedan en papel mojado. Y entonces la ley dice, y tenemos que reunirnos con las asociaciones de madres y padres para ver cómo se aborda el tema de la diversidad sexual o de identidad de género en los centros educativos. Y entonces hablas con las asociaciones de padres y madres y dice, jamás nadie nos convocó. Pero luego cuando ellos dicen, mirad, estamos haciendo esto porque tenemos una ley que dice que se va a reunir, que nos vamos a reunir con las asociaciones de padres y madres. Eso es muy importante. Y entonces hay como tres grandes grupos en cuanto a la ley. Comunidades autónomas que tienen instrumentos normativos específicos de esta cuestión de orientación sexual o identidad de género. Hay 3 comunidades que tienen leyes LGBT, por así decirlo, Cataluña, Extremadura y Galicia, y 4 comunidades que tienen leyes específicas sobre la cuestión trans, que es Andalucía, Canarias, Navarra y País Vasco. Luego 3 que sin tener leyes específicas los nombran en otras leyes, y el resto no mencionan en ningún momento ni la homofobia ni la transfobia. Bueno, esto sería más o menos el mapa. Y nada, tenéis también un montón de anexos, con cuestionarios, con guías de entrevista, con si alguien, por ejemplo, un chico o una chica, quiere que se reconozca su identidad de género en su centro educativo, cómo pedirlo, pues aquí hay un cuestionario que dice como una especie de modelo que tú puedes mandar a la dirección del centro diciendo, pues yo, o para los padres y madres, quiero que se reconozca mi identidad de género, que se me permita, basando en las leyes, tal. Entonces, bueno, estos modelos están ahí y, en principio, eso sería todo así muy rapidito y muy concentrado. Muchas gracias. Yo tenía 45 minutos y creo que quedan 9. No sé si hay espacio para que haya un poquito de debate o si tenéis preguntas o comentarios. Ah, vale. Entonces, mira, 10 minutos que he reservado para que vayamos cumpliendo el horario. Pues nada, luego en el debate final, pues si tenéis cualquier pregunta o por aquí en los descansos, pues por aquí estaremos. Gracias.